Bueno, ya estamos con Juan Grabol. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Robert? Contame, estás en una campaña solidaria Ningún pibe con hambre. Estamos en la guerra del pan. A ver, Mm. nosotros creemos que la comunidad organizada y el Estado tienen que garantizar en conjunto los derechos sociales, desde luego el derecho al pan, que es el más elemental, porque si no comes no puedes hacer nada más. Pero habida cuenta de que esta gente no cumple con sus deberes de funcionario, no cumple con los fallos de la justicia, no nos podemos quedar lloriqueando. Siempre lo hicimos, pero ahora lo vamos a lanzar más fuerte a nivel nacional porque hay problemas sobre todo en las provincias. En la provincia de Buenos Aires está relativamente cubierto por el programa Mesa, obviamente falta un montón, pero hay algo, hay una política. En la ciudad también, aunque faltan raciones. Lamentablemente, así como está cubierto el alimentario, hay una política repugnante de persecución a la gente que está en la calle, repugnante. Ya hubo 3 muertos de frío y bueno, hay confiscación de las poquitas pertenencias que tienen. Pero esta campaña forma parte de un trabajo integral que estamos tratando de hacer. En este caso es para abastecer los comedores comunitarios de la gente que no tiene ni para comprarse un paquete de fideos. En Instagram es Ningún Pibe con Hambre y para donar es www.infanciasmte.ar. Ahí pueden ver todos los mecanismos de transparencia que vamos a utilizar, el mecanismo para donar. Yo sé que hay mucha gente que confía en nosotros ciegamente, pero así como por lo menos los comedores que yo conozco, que estuvieron en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, certificados y auditados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ahí nadie se llevó un paquete de fideos y las cosas se hicieron bien. Aunque, desde luego, como en toda política, en el caso de la política alimentaria, la política de cooperativas, hubo errores, irregularidades, cagadas, posiblemente delitos, y, como dice el Luro de Pueyrredón, efectivamente el que las hace las tiene que pagar, pero no justos por pecadores, y mucho menos que con la excusa de que alguno metió la mano en la lata, sacarle los derechos a la gente. Eso es una campaña para justificar que no entregan comida. Si les preocupara tanto la corrupción, irían a ver los empresarios que no pagan impuestos. Pero no Las te quepa la gitanas menor están duda, pagando son excusas para joderle la vida a la gente, impuestos. pero hay una frase en latín que dice así: corruptia optima pésima. La corrupción de lo bueno es la peor corrupción. Entonces, cuando uno proclama las banderas de justicia social, tiene que hacer un esfuerzo muy grande por mostrar, no solamente ser, sino parecer Ujú. consecuente con lo que dice. Bueno, eso es algo que nosotros tratamos de hacer y creo que lo hacemos bastante bien. Así que tenemos esta campaña, que es para los comedores comunitarios. Empezamos a hacer mercados de abaratamiento itinerantes. Estamos haciendo verdura, carne y pan. La carne nos ayuda el Rex Carnis, ¿Samid? el Rex Carnis Amid. Y el otro día hicimos, acá pueden opinar a ver si es buena oferta. Viste, está la tarjeta de DNI que te da un 35% de descuento. Entonces, los que tenían tarjeta de DNI, con 12 lucas y media se llevaban 2 kilos de milanesa, 2 kilos de picada especial y 1 kilo de hamburguesa. 12 lucas y media Es regalado, es Juan. regalado. Y estaba los puestos de verdura, que están 25% más barato que en la verdulería, y estaba el pan, que 2 kilos estaba 2.000 pesos, que es un poco más barato que las panaderías. Y es la mitad que la Y panadería. la idea es hacer eso todos los días. Obviamente no alcanza para nada, pero es algo, es un aporte porque, insisto, frente a la prepotencia de un programa de miseria planificada, hay que poner la resistencia política, la resistencia en las calles, la resistencia judicial, como estamos haciendo, aun cuando ellos tienen el caballo del comisario, pero también estas acciones de solidaridad entendida como la entendía Evita, que es donde hay una necesidad, nace un derecho, y ese derecho hay que hacerlo efectivo como se pueda. Bueno, en eso estamos, Roberto, y gracias por el espacio para poder difundirlo. No, está bien. Además, yo sé que hoy hay dos estrategias políticas distintas, distintos actores, que uno es esperar que se desgaste, y cuando se desgaste, volver.
y otra es luchar todos los días porque hay cosas que una vez que suceden son irremediables. El pibe que pasó hambre ya está, ya solucionó. El que no le llegó un medicamento. La verdad que yo pienso que hay que estar peleando todos los días y eso lo estás haciendo vos, entonces uno lo que puede ayudar, ayuda. Bueno, gracias. Y efectivamente, nosotros consideramos que hay, para decirlo de alguna manera, por abajo a nivel de la sociedad, este proyecto de miseria planificada, y por arriba a nivel de los recursos estratégicos, de la macroeconomía, de la soberanía nacional, un programa de disolución y de saqueo. Lo que está sucediendo con el Pacto de Mayo, por ejemplo, que también sucedió con la ley de bases y punto de partida, un poco megalomaníaca en su nombre, es que se está abonando a la provincialización, que es distinto del federalismo, donde cada provincia pareciera ser un Estado-nación aparte. La típica estrategia de balcanización, el divide y reinarás, que hace que extorsionados, ojo, yo no comparto, pero comprendo, extorsionados, por ejemplo, estuve en Santiago, ¿no? ¿Y qué pasa en Santiago? Que Zamora, todos los diputados de Zamora votaron en contra de la ley de bases, etcétera. Pero ¿qué pasa? Les deben las obras, 130.000 millones de pesos de coparticipación, y efectivamente los ponen entre la espada y la pared, y eso hace que no pueda haber una estrategia nacional para ponerle freno a este plan de miseria planificada. Yo creo que deberíamos hacer una gran liga territorial con los gobernadores, con los intendentes, con las fuerzas políticas, con el movimiento social y sindical, para decirle no a todo esto. Porque efectivamente por ahí algún acuerdo puede ser pan para hoy. Te estoy hablando de la gente de buena leche, ¿eh? Sí, sí. No de los que entran a un mercado persa a comprar y vender artículos, comprar y vender votos. Te estoy hablando de la gente de buena leche. Que tenemos que hacer una oposición frontal y cotidiana, como vos bien decías, a un gobierno que es un desgobierno, que es el círculo rojo y el círculo verde, digamos, que está detrás de un personaje que hace de fronting y se dedica a viajar con la tuya y con la de todos los que nos están viendo y de las que nos están viendo también, para promover una ideología que además es una ideología totalmente deshumanizante. Oye, en el Pacto de Mayo de esta noche se vota bajar el gasto al 25% del PBI, con lo cual significaría, no solo, sinceramente no sé cómo lo harías, ¿no? O sea, deberías sacar la mitad de las jubilaciones, una cosa así, desarmar, no sé, la policía, los colegios, los hospitales, pero claro, es una forma de decirle al empresario, mira, vas a pagar la mitad de impuestos de lo que pagás. Es una... ¿Viste? Pero el tema es que lo van a firmar 17 o 18 gobernadores, Juan. Mira, yo ese artículo no lo había leído, pero es... Hay una cosa que pasa con este Caputo y creo que con Sturzenegger también, que con los famosos mercados tiene una suerte de amor no correspondido, porque Claramente, los sí. adulan de una manera repugnante, arrastrados, y los mercados le dicen, y mira, papá, no te creo mucho, porque esto Sí. del 25%, además, en todos los países europeos, el gasto público está por encima del tradicional gasto público argentino Sí, y sí, latinoamericano. claro. Es decir, siempre fue un motor de movilidad social ascendente del gasto público, que desde luego hay que hacer la famosa sintonía fina para que no se vaya nada a ningún lado, que no corresponde, para que tenga el mayor impacto posible, pero el gasto público es lo común, es lo de todos. Y sí, es triste que se ponga eso, pero va a quedar como papel pintado, como cartón pintado. Vos fijate que Milei habla de los jinetes del fracaso y lo sube Sturzenegger, que es el fracaso personificado. Qué fuerte, ¿no? A mí me daba una cosa casi de vergüenza, Juan, el viernes cuando asumía por tercera vez, ¿no? Tremendo. De la Rúa, Macri, ahora Milei. Recordemos de la Rúa terminó en un 27% de indigencia, es decir, de hambre, Sí. 27% de desempleo, crisis institucional, 5 presidentes, corralitos, se quedaron con la plata de la clase media. Él era el viceministro de Economía. Pero es el que Vuelve perdió con Macri, totalmente. no hay meritocracia ahí, ¿no? No, no, es una demeritocracia. Y esta historia, cuando uno piensa en el concepto de casta, que yo creo que lo popularizó Pablo Iglesias, de la gente de Podemos en España, ¿qué era? Esta cosa
la mezcla de nepotismo, burocratismo, funcionarios que se reciclan permanentemente. Bueno, ese es el gabinete de Milei. A ver, vos tenés a Sturzenegger y Caputo, funcionarios de los peores gobiernos, de los más fracasados, en términos financieros. Bullrich, Bueno, Bullrich pasó Franco. por todos lados. A ver, Franco empezó con Lanús. vamos a, vamos a poner a los nuevos o a las nuevas. Peto Velo. ¿No? Peto Velo, además de ser amiga personal de Milei, ¿cuál es el mérito de Peto Velo? No tiene ninguno. Y tiene 4 ministerios a cargo. Y hace cagadas con los 4, no solamente con esta Pero aberración. el tema es que eso está siendo apoyado por los grandes empresarios del país, por legisladores de ambas cámaras, por gobernadores y, no sé, 40-50% de la sociedad. Y yo creo que lo que hay es una suerte de, a ver, lo de la sociedad, me parece que todos los que estamos politizados, que vamos siguiendo los números, tenemos una suerte de ansiedad y hay que contemplar que lleva 6 meses el gobierno. Es verdad que es brutal la ofensiva del gobierno contra el pueblo, pero lleva 6 meses y venimos de frustraciones y frustraciones y frustraciones. Entonces, yo eso lo comprendo. Creo que no es tal el apoyo como se plantea, sino que es más bien démosle un poco más de tiempo. Y después yo creo que están haciendo negocio de corto plazo muchos. Es decir, valorización de activos financieros, Sí. entro y me voy, toco y me voy. Cuando te imaginas, porque esto no puede ser que él juegue solo, ¿no? Que, bueno, ¿qué hace la oposición? Viste que hay 1000 teorías y castillo de arena, qué sé yo, escritos en arena, perdón, sobre qué va a pasar, cómo se va a organizar. Ya ni siquiera digo el peronismo o el campo popular, porque se habla de otras estrategias, juntar con el radicalismo, con una parte del PRO, y entonces cómo se definiría todo eso. En tu cabeza, cuando vos mirás para adelante, ¿qué es lo que ves? ¿O qué es lo que No, desearías? te digo más lo que desearía que lo que A veo. ver, dale. Yo creo que hay que conformar un primer núcleo de naturaleza ideológica, que somos básicamente los que tenemos o un alineamiento total, que no es mi caso, pero sí un reconocimiento, vamos a decir, en nuestro caso, de un 70% de las políticas de Néstor y Cristina, con independencia de después las críticas que podamos tener de lo que pasó después del 2015, me estoy refiriendo a los gobiernos. Y que ese núcleo, que es un núcleo programático, es un núcleo que tiene que plantear un proyecto de país, después desde luego tiene que generar el frente más amplio posible para ganar, pero tiene que tener una posición de conducción sobre el proceso de gobierno, porque lo que ya está absolutamente demostrado es que las victorias pírricas le hacen daño a la patria, al movimiento y a las ¿Y cómo personas. se define esa conducción? Creo que hay que buscar niveles, por esta palabra suena un poco naif, pero un poco más horizontales, una conducción más colectiva. Creo que en esa conducción tienen que estar todos los, digamos, actores que desde todas las visiones, ¿no? O sea, eso incluye, por ejemplo, que han defendido las políticas de los gobiernos populares, con las excepciones de lo que uno pudo haber no estado de acuerdo. Yo reafirmo, por ejemplo, que hubo una falta de priorización del tema de la vivienda, cosa que Cristina lo reconoció y le dijo a Alberto que tenía que ser su prioridad, de la integración urbana de los barrios populares, que no se le encontró el agujero al mate a la informalidad laboral, ni a un sistema de cooperativas que verdaderamente funcione, a la agricultura familiar, a detener el extractivismo, a agregarle valor a la materia prima. No estuve de acuerdo con la ley antiterrorista, que no es antiterrorista, sino de persecución utilizable para persecución política y una serie de cosas más que te podría nombrar. Pero, digo, todos los que bancamos esa orientación, ahí hay un núcleo que va más allá de la lucha por el poder, que tiene que ver con un proyecto de país. Y uno puede decir, bueno, la conducta posterior de algunos actores no demuestran eso. Yo creo que se puede reconfigurar, que hay mucho radiopasillo, mucha desconfianza, muchas broncas acumuladas que hay que cicatrizar y que a partir de ese núcleo, con un proyecto macroeconómico, pero también microeconómico, también social, también de tierra, techo y trabajo, de soberanía, a partir de ese núcleo puede surgir un punto de gravitación para reunificar a todo el movimiento y efectivamente después de eso se puede ampliar desde una perspectiva táctica para triunfar en las elecciones, que es
el medio que tiene la democracia para asumir el poder, lo cual no quiere decir que no haya que hacer una resistencia activa y permanente, no violenta, frente a este gobierno, y tampoco quiere decir, y esto lo digo y me hago cargo de cada una de las palabras, de utilizar los mecanismos constitucionales contra ministros, vicepresidentas y eventualmente el presidente, para que si, por ejemplo, volvemos a un 27% de indigencia, como el de Sturzenegger, bueno, ahí ya hay una inhabilidad moral directamente para seguir gobernando y existen los mecanismos institucionales para plantearlo. Estamos avanzando, está cerca del 20 está la indigencia. Está cerca del 20. Y lo que hay que ver Y es... sin pensar que esa es una medición de ingresos, pero vos podés tener 20% de indigencia con ayuda de alimentos y esta es un 20% de indigencia sin entrega de alimentos del Estado. Es efectivamente así, además con un ataque permanente a las organizaciones intermedias, que ellos llaman intermediarios, y que lamentablemente en nuestro propio campo no se entiende que las organizaciones intermedias son la comunidad organizada, son las organizaciones libres del pueblo y son el tejido sobre el que se basa cualquier movimiento nacional y popular, que si no existen las organizaciones intermedias es efectivamente la confirmación del planteo liberal más... ¿Vos pensás que el mismo peronismo no termina de entender ese rol? no logra... ¿Y de qué otra forma se organizaría el más humilde, el trabajador informal, qué sé yo, si no es esa? Incluso los ¿Quién lo propios representa? asalariados en los sindicatos, que la historia del movimiento nacional y popular es la organización intermedia. Y después los grandes liderazgos emergen de... ¿Cuántas cosas hay en discusión, no? No, hay muchas cosas en discusión. Después también está en discusión si las organizaciones intermedias cumplen su función más o menos, mal, bien. Lo que vos no podés decir es que eso hay que destruirlo o que eso no tiene un valor profundo. O sea, eso hay que priorizarlo. Acá hay mínimamente 3 elementos, que es la autoridad política que se obtiene a partir de triunfo electoral del gobierno, la comunidad organizada, que son las organizaciones libres del pueblo, que cuando hay retrocesos se enfrentan los retrocesos y cuando hay avance apoyan los avances, y la planificación estratégica, que es quien vaya a gobernar o el equipo que vaya a gobernar o el partido que vaya a gobernar o el frente que vaya a gobernar te tiene que explicar a vos, a mí y sobre todo al pueblo cuáles son las 10 cosas que va a hacer. Claro, y tiene que ser creíble el personaje con lo que está diciendo. Sí, tiene que haber una mínima coherencia. Claro, O sea, a mí me preocupa todo, pero siempre me preocupa más lo urgente en el caso de que es peligroso. Y a mí me llama la atención que, no sé, con el gobierno anterior, que era... claramente no era tan malo como este, claramente. Había una crítica constante. Y ahora esta cosa de especulación, decir, no, vamos a esperar y qué sé yo, que se desgaste solo. Pero mientras se desgasta solo, los chicos tienen hambre, la persona no recibe los medicamentos. Esa estrategia no las termino de entender, si estoy equivocado yo. No, me parece que no se puede esperar porque hay gente que tiene hambre hoy, que se murió de frío anoche, y no veo que haya una oposición a la altura de eso en general, salvo raras excepciones, vos sos una, no está pasando. Yo creo que hay 3 posiciones, no, 3 posiciones. Una posición que es la nuestra, confrontación permanente, abierta, judicial, en los medios de comunicación, en la acción callejera, En la calle, sí. en todos los planos. Hay otra posición que, más que especulativa, le diría táctica, que yo no comparto, pero que me parece válida y tiene que ver con que se exponga en su verdadera naturaleza lo que es este plan de miseria para que estén las condiciones para avanzar en una oposición eficiente, eficaz, etc. Yo no lo comparto, pero me parece legítimo. Hay una tercera posición que efectivamente es una especulación casi personal de algunos personajes o de grupos, o que cada cual se ponga el sayo si le cabe, que es voy a hacer lo que me convenga y voy a andar para donde sople el viento, ¿no? Ahora, si nosotros, perdón que me incluya, pero bueno, salió de acá, no hubiéramos denunciado que esos alimentos que se vencieron ayer se vencieron, 7 de julio se vencía la leche, y vos no hubieras ido a la justicia, esa leche no hubiera sido entregada y hubiera habido más chicos
con hambre. Entonces, la verdad que, como decía la Madre Teresa de Calcuta, bueno, a este pobre me ocupé yo. ¿Vos qué hiciste mientras yo me estaba ocupando? Bueno, hay algo muy evangélico en eso, pero creo que cabe para toda la sociedad, además de la dirigencia, que es cuando, lo dice siempre el Papa, cuando Caín lo mata a Abel, Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le contesta, ¿y yo qué tengo que ver con mi hermano? ¿Por qué me tengo que ocupar de él? Y ahí hay una respuesta que tiene que ver con el humanismo básico, que es lo que nosotros promovemos desde Argentina Humana, que es, y mirá, hay una obligación moral de ocuparte del caído. Y el símbolo más fuerte de la contradicción principal, en esto que Milei llama la batalla cultural, es cuando se cae ese pibe en la escuela, mientras él da el discurso de la sexualidad de los burros, y el tipo no lo levanta. Es una metáfora, muy simbólico eso. Pensé lo mismo. Nosotros levantamos al que se cae. Intentamos por lo menos levantar al que se cae. Y en ese sentido también, hoy que está en boga discutir quién tiene más clara la doctrina peronista, el corazón del peronismo no es el industrialismo es previo al peronismo. De hecho, el industrialismo, la revolución industrial, surge en Inglaterra y llega a la Argentina después de la Primera Guerra Mundial. El corazón del peronismo es la justicia social. Son los descamisados, son los cabecitas, son los que no podían andar por Florida y después pudieron andar por Florida. Es la patria de los humildes, que decía Evita, que la patria de los humildes es la patria de todos. Pero vos fíjate que vos estás buscando la manera de que produzcan. Pero desde luego, es más, nosotros creemos que tiene que haber un sistema económico mixto, donde haya un sector privado pujante, regulado por el Estado. Hay un ministerio de desregulación. Sí. Es distópico. Sí, es distópico. sí. Las grandes corporaciones, pero tienen que ser reguladas por el Estado. ¿Cómo no van a ser reguladas? Es una locura. Bueno, no voy a decir japonesa, porque en Japón tiene una fuerte regulación. Pero Japón, China, Rusia, grandes regulaciones y creciendo y exportando a lo loco. Pero Estados Unidos, Zuckerberg, Elon Musk, todos estos amigos, tuvieron que ir a comparecer. Terminaron en el Senado dando explicaciones. Están recontra regulados. Van a sacar TikTok por su estrategia de defensa nacional, que a uno le puede gustar más o menos, pero es la defensa nacional de sus intereses. El problema es que nosotros no defendemos los nuestros. Claro. Y eso por un lado, digamos, creo que tiene que haber una economía privada pujante, desde luego con el entramado PYME, pero también con las grandes inversiones, pero reguladas por el Estado, no con zonas liberadas como el RIGI. Una economía pública, un sector público eficiente, donde salgamos de esta cosa medio del subdesarrollo que tenemos, que es lo que los yanquis llamaban el spoil system, hace 100 años esto, que era el que gana se lleva todo. Entonces, sacás a el coordinador, el director de línea, el director nacional, para poner militancia, que puede ser muy buena gente, pero yo creo que de director nacional para abajo son cargos tiene que ser técnicos. uno de los grandes acuerdos, Sí. ¿viste? Todos tenemos que estar orgullosos de cómo funciona ese Estado, que es importante, y yo diría que yo después como profesional, como empresario, yo necesito el mejor Estado posible para eso. Y ahora estamos discutiendo Estado sí, Estado no, Claro. y no Estado bueno. Sí, totalmente. Hay un capítulo de Los Simpsons donde Homero se convierte en el que maneja los residuos, Sí. ¿no? Y los tira para cualquier lado. Y había un burócrata que había manejado el tema de los residuos durante años. Y el tipo hacía bien su laburo, pero era un tipo gris, aburrido, etcétera. Claro. A ver, el funcionamiento del Estado requiere que vos tengas técnicos capacitados y experimentados que puedan obedecer una línea de política pública, sea de un lado o del otro, Claro. pero no puedes andar cambiando de tipo para que sea una bolsa de laburo. Bueno, Y eso lo hicieron todos. Juan, sí, y eso es un error. Y salvo que tengas uno mejor, digamos. Entonces, son cosas que tenemos que cambiar, que tienen que ver no solamente con la voluntad o mala voluntad, sino con una matriz vinculada al subdesarrollo. Es una forma de hacer política eso, ¿no? Es una forma de hacer política que no funciona. El tema de la casta que caló porque tenía algo de cierto. Pero desde luego, y lo sigue teniendo. A ver, las mejores mentiras se basan en medias verdades. Claro. Todas las estrategias contra el movimiento nacional y popular
desde la corrupción, pasando por la ineficiencia, pasando por algún comedor fantasma, pasando por todo eso tiene un poco de cierto. Claro. Y por eso te decía, hay que tratar de ser y parecer lo que proclamamos, ¿no? Tratar de que lo que proclamamos se haga realidad efectiva en la vida de nuestros compatriotas y predicar, más que con el dedito levantado, como hacen algunos eticistas sin bondad. Esta es otra frase del Papa, eticistas sin bondad, ¿no? Gente que eticistas ética. que hablan tanto de ética pero no tienen bondad. Sí. ¿No? Y probablemente tampoco tengan ética, pero el eticismo sin bondad es eso de andar haciendo la prueba de la blancura de la gente, pero después cuando tu hermano, tu hermana está caído y bueno, mirás para otro lado, te chupa un huevo. Sí, yo cuando veo que están acusando así, me parece que responden a otros intereses. Hay un poco de eso, hay un poco de... Yo últimamente veo que hay muchas cosas que se explican por los intereses creados, por los intereses económicos, desde luego, pero también, más que por la ideología, por la psicología. Y eso nos atraviesa un poco a todos. Parte de la crisis que tenemos en nuestro campo tiene que ver con raptos, no quiero hacer psicodiagnósticos, pero con raptos de paranoia, con raptos de megalomanía, con, digamos, círculos cerrados, y estamos atravesados por eso, y es algo que tenemos que combatir cultural y espiritualmente, porque puede hacer que realmente se produzca un proceso de disolución nacional y de destrucción del campo popular por implosión. Y creo que tenemos todas las condiciones de superarlo si logramos parar un poco la pelota. ¿Y sabes lo que nos va a sacar de las disputas? Un proyecto común. Porque cuando no hay proyecto hay disputa. Y cuando sí hay proyecto, las disputas se distienden, ¿no? Ahora, tenemos que sentirnos todos parte de un proyecto colectivo. Si no, vamos a estar revoleándonos con cosas, a veces más verdaderas, a veces menos verdaderas, a veces más hirientes, a veces más razonables, pero que en definitiva no construyen una perspectiva de futuro para nuestro pueblo, para nuestra patria y tampoco para el movimiento. Juan, muchas gracias. Gracias a vos por invitarme. Ahí viene Adrián Murano con sus verdades afiladas y yo me quedo aprovechando y charlando un ratito con Juan. Les mando un abrazo, chao.